Muy buenas noches, sean bienvenidos a más una sesión del programa Humanidades Integradas. Aquí quien les habla es el padre Miguel y está conmigo, como todas las sesiones, Didier Allende y Edgar Zelaya. ¿Sí? Este programa es patrocinado y certificado por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este y con el apoyo de la Liga Patriótica Universitaria estamos haciendo este programa. Hoy en nuestra sesión vamos a comentar y discutir sobre el capítulo 11 de El Quijote de la Mancha, cuando Don Quijote conversa o más bien discursea solo entre los cabreros, el encuentro, la cena del Quijote y Sancho Panza con los cabreros. Esta escena tan interesante por las sorprendentes referencias literarias antiquísimas que tiene y que vamos a meditar en ese tema hoy, ¿sí? Entonces, ¿quieres decir alguna cosa al principio? ¿Una introducción? Acá una cosa muy importante que quiero dar como marco es, para los que leyeron y los que no leyeron también, después lo van a ir leyendo, habrán escuchado, es que cuando uno lee una obra, un clásico como Don Quijote de la Mancha, cuando uno lee un clásico, sucede lo siguiente, ¿sí? Que un clásico, para que una cosa sea clásica, tiene que ser una cosa que permanezca a lo largo de muchas edades. Entonces, si se escribe hoy, para que se convierta en un clásico, tiene que ser una cosa que no sea una mera respuesta al tiempo. Parecería que Don Quijote fue una respuesta a los libros de caballería, pero tenía mucho más. Y justamente no es el tema de la respuesta a los libros de caballería lo que le hace perpetuo a Don Quijote, sino todo lo que tiene. Y justamente eso que tiene, que es lo que vamos a ver hoy, vamos a ver las referencias que tiene, eso es lo que le hace perenne. ¿Qué es eso perpetuo que tiene? Lo perpetuo que tiene es que Don Quijote está inscrito, como todas las grandes obras, en aquello que Mortimer Adler llamaba como la gran conversación. O sea, una serie de temas y de símbolos que son tocados o que son a los que hacen referencia todos los grandes escritores, poetas de todos los tiempos. O sea, ellos, los poetas y filósofos, los sabios, conversan entre ellos con sus obras, ¿no? Y nosotros lo que tenemos que hacer es entrar a ver qué está diciendo allí y a qué cosas se refiere. Y entonces verán ustedes que Don Quijote es un clásico justamente porque él entra a hablar hablar con los símbolos de los cuales hablaron otros grandes autores. Nosotros podríamos, alguno de nosotros, nada impide, digamos, que cualquiera de nosotros también escriba un clásico. Pero para escribir un clásico, antes tendríamos que meternos en esa conversación. No hace falta leer absolutamente todos los libros, pero tendría que ser la mayoría, ¿no? Y que nos imbuyamos de los símbolos que están en él. Y en la sesión pasada nosotros leímos y comentamos este cuento corto de Dostoyevsky que tan genialmente encontró Edgar, que es El sueño de un hombre ridículo. Y lo interesante de Un sueño de un hombre ridículo era que el hombre ridículo que quería matarse se convierte, después de haber visto en ese sueño una edad dorada, una edad de oro. Después, claro, de su sueño, ustedes recordarán que él lo que hizo fue corromper ese mundo que estaba en su edad dorada, donde no había lo mío ni lo tuyo, como dice Don Quijote, ¿no? Ni lo mío ni lo tuyo, y no había injusticia y no había sido impuesta todavía la ley del encaje, ¿sí? Ni en placas doradas todavía estaban escritas las leyes para que colocasen miedo en los delincuentes, sino que todo era paz y armonía entre los hombres. Y entonces, ahí cuando uno lee un cuento como eso, uno tiene que parar y preguntarse, espera un ratito, ¿qué es esto de la Edad Dorada? ¿Dónde comienza? ¿Quiénes comentan? ¿Quiénes lo dicen? ¿Dónde podemos encontrarlos? Y por eso, como me tocaba a mí preparar el tema, propuse
capítulo 11 del Quijote, como estamos leyendo el Quijote, y probablemente muchas otras veces vamos a volver a hacer una referencia, y además los que están inscritos en el curso tienen comentarios míos cada semana de algún capítulo o algún símbolo, alguna imagen, y esta imagen me pareció sumamente interesante, el tema del mito de las edades del hombre. Porque esa imagen, y aquí tenemos lo siguiente, que les voy a contar la historia y después les dejo comentar qué sucede. Al leer este tema, Don Quijote toma una bellota, y al mirar la bellota, las bellotas son como nueces, ¿no? Y al mirar las bellotas, él comienza un discurso diciendo que había una época dorada donde las cosas andaban todo súper bien, y que ahora, después de esa época dorada, llegó la edad de hierro, esta edad en la que nosotros estamos, y que por eso se instituyó la caballería andante, ¿sí? Y se instituyó la caballería andante, que es todo este tema de la restitución de la justicia, porque se había perdido la justicia, todo este tema que habíamos hablado antes. Y entonces, ¿por qué una bellota? O sea, ¿por qué una bellota había inspirado a Don Quijote a hacer todo ese discurso? Al final, vemos que Sancho Panza se come las bellotas, pero Don Quijote no come las bellotas. Solamente Sancho come las bellotas, ¿sí? Las bellotas, para los que no saben qué es una bellota, se acordarán de la ardilla, creo que una ardilla en Era del Hielo, ¿eh? Los que vieron la Era del Hielo. Y entonces esta ardilla, bueno, pero interesante, esta ardilla siempre iba detrás de una bellota, que nunca podía comer la bellota y nunca la podía guardar. Entonces, para que vean la imaginación de ustedes, no podría yo hacer referencia a Don Quijote o a Ovidio o a la Eneida, sino a la Era del Hielo. Así está, ¿no? Bueno, entonces, me quedé en el 3. Te quedaste en el 3, ¿verdad? Eso sí lo ves todo. Leer el libro que propongo no lo ves. Bueno, entonces, claro, dije yo, bueno, esto viene de algún lugar. No, a no ser que el tipo esté re loco y esto no esté bien, pero no podemos hablar de un clásico de la literatura, leído y recontraleído por los grandes de la literatura del pensamiento universal, y esta bellota esté puesta aquí, traída de los pelos, como si fuese una especie de Deus ex machina. ¿Sabes lo que es un Deus ex machina? Bueno, en las malas tragedias, cuando la cosa ya estaba sin solución, bajaba un dios en el teatro griego y resolvía el tema. Entonces, eso es un Deus ex siempre machina. Había uno que dejaba un desastre. Claro, te venía un dios y resolvía el tema. No, la bellota no es eso. Si uno es cristiano, recordará ¿dónde recordarán las bellotas? El hijo pródigo. Los cerdos comían bellotas. Uno dirá, bueno, los cerdos comían bellotas. Ok. Esa imagen no es la primera vez que aparece en la historia de la literatura. La primera vez que aparece esa imagen es en la mitología griega, en su cosmogonía, ¿sí? En su antropogonía, fundamentalmente, o sea, cuando se crean los hombres. ¿Qué sucede? Después de Prometeo, ¿sí? Prometeo roba es preso después de su delito de quedarse con el fuego de los dioses, y después de eso hay un hombre llamado Pelasgo, que es algunos dicen que nace de la tierra directamente, y otros que nace de la unión entre Zeus y una oceánide, o sea, una hija del océano, ¿sí? Y entonces Pelasgo es el primer rey de Arcadia. Como rey de Arcadia, él tiene un hijo llamado Licaón, ¿sí? ¿Qué pasa? Pelasgo es el que enseña a los arcadios a comer bellotas, a dejar las hierbas silvestres y comer bellotas. Y caída. Comienza la caída. Porque las bellotas son tradicionalmente la comida de los cerdos. Porque están caídas del árbol, y entonces los cerdos van y se comen las bellotas que están en el suelo. Yo no tengo que hacer combinación de hierbas. Me agarro la cosa como está del suelo y me la como. No es que tengo que ir a hacer combinación de hierbas con todos sus aromas y sus combinaciones posibles, que requiere un cultivo del espíritu mucho mayor. La bellota solamente tengo que tener fuerza bruta para poder romper la cáscara y comer lo que está dentro. Pelasgo le enseña a los arcadios a comer bellotas.
Luego de Pelasgo tiene un hijo llamado Licaón. Esto todo está en la biblioteca de mitología de Apolodoro de Atenas, que se puede encontrar en internet. Y entonces Licaón tiene muchos hijos. Licaón era un tipo muy culto y muy religioso. El problema es que justamente por esta caída que empieza con Prometeo, ¿sí?, de respeto a los dioses y va cayendo, Licaón era tan religioso que comenzó a ofrecer sacrificios humanos, inclusive sacrificaba a los visitantes. Inclusive a los visitantes. O sea, una religión completamente deformada. Entonces, ¿qué pasa? Hacían lo mismo sus hijos. Viene Zeus para poder averiguar si la cosa estaba por ahí, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Y entonces se disfraza Zeus de mendigo y entonces se acerca a él y le habían advertido a Licaón y a sus hijos de que parece que Zeus te va a visitar. Pero Zeus se viste de mendigo. Y entonces, ¿qué sucede? Le ofrecen a este mendigo que era Zeus un plato con, parece que uno de sus hijos, o con pedazos del cuerpo de uno de sus hijos que había hecho sacrificio, o mezclado con carne de animales. Cuando le ponen el plato, Zeus vuelca la mesa, a ver si se acuerdan de esa imagen, vuelca la mesa, convierte a Licaón y a sus hijos en lobos y incendia la ciudad. Y solo resta uno queda a salvo, cuyo nombre en griego no recuerdo, pero que significa oscuridad. Es el último de los reyes arcadios, para que inmediatamente Zeus, por la falta de aquellos hombres que habían faltado al deber sagrado de la hospitalidad, envía un diluvio. Y en este diluvio solo restan dos personas, que son Deucalión y Pirra, su esposa. Deucalión es hijo de Prometeo y Pirra es hija de Epimeteo. Epimeteo con Pandora. Exactamente, Epimeteo con Pandora. Y entonces, ¿qué sucede? Ellos repueblan la tierra después de esto. Tirando piedras sobre sus hombros. Tirando rocas sobre los hombres. De estas piedras nacen hombres. Esto es muy interesante. Y esto estamos hablando de mitología griega, 3.000, 8.500 años. 1750, dice San Jerónimo. Jerónimo, leí tu comentario de eso. Buenísimo. No, leí la historia. En realidad no es que Prometeo se revela directamente contra los dioses. Lo que pasa es que, después de la titanomaquia, ¿verdad? Guerra de dioses olímpicos versus titanes, ¿verdad? La tierra queda poblada solamente por los olímpicos. Y entonces, dos titanes que estaban en el bando de ellos, que son Prometeo y Epimeteo, hermanos. Prometeo es muy interesante porque él puede ver el futuro, y Epimeteo ve el delay, ¿verdad? Ve el pasado. A ver el pasado. Sí. Entonces, son hermanos gemelos, Prometeo y Epimeteo. Epimeteo ve y a estos dos les es encargado poblar la tierra. A Epimeteo le encargan crear los animales de arcilla y ponerles talentos, garras, colmillos, habilidades, y inclusive dice que en forma proporcional, de tal modo que los carnívoros sean menos que los herbívoros y que pueda haber equilibrio en la naturaleza. ¿Sí? Entonces Epimeteo es el encargado, digamos, como el patrono, por así decirlo, de los animales. Después sobra Prometeo, queriendo agradar a los dioses, crea como del barro también el ser más perfecto que podía existir, moldea al hombre y le pregunta a su hermano: che, Epimeteo, ¿qué talento le vamos a poner a este ser, ¿verdad? Y bueno, ya no tengo ninguno, dice Epimeteo, siempre como retardadito, ¿verdad? Está esa figura así como el hermano vivo y el hermano más sonso, ¿verdad? Están ahí. Dice: no tengo ningún talento. Y Prometeo pide ayuda a los dioses. Entonces Zeus dice: bueno, de vez en cuando yo voy a mandar unos rayos que van a incendiar el lugar y los hombres van a poder usar el fuego para asar la carne, para defenderse, para tener luz, para tener calor, ¿verdad? De tanto en tanto yo les voy a asistir. Pero el hombre por eso nace frágil, ¿verdad? Inteligente, semejante a los dioses, pero frágil, sin garras, sin habilidades específicas de caza, por ejemplo, ni de supervivencia, ¿verdad? No es resistente al frío y un montón de cosas. Bueno, entonces, hasta ahí todo bien, pero es
Prometeo justamente que engaña en uno de estos sacrificios a Zeus, ¿verdad? Mete dentro del cuero solamente los huesos de creo que era un becerro, un toro que sacrificaron. ¿Sí? Y no ofrece el sacrificio de vida. Sí, él ofrece y Zeus baja y le da a Zeus a elegir, ¿verdad? Si la carne que estaba así como envuelta simplemente, pero o sea, lo mejor estaba como envuelto. Como una empanada así que tiene una piel, digamos así, de mal aspecto. Y el otro lado algo más voluminoso, voluptuoso, grasa con piel y huesos, así, o sea, desperdicio. Por ejemplo. Zeus escoge esto porque le penetra por la vista, se enoja mucho con los hombres y quita el fuego de la tierra, ¿verdad? Quita el fuego de la tierra, ¿verdad? Todavía no le castiga a Prometeo a que sea devorado su hígado, ¿sí? Pero se enoja, ¿verdad? Y ahí Prometeo, como el padre de la humanidad, se preocupa y va al Olimpo y del taller de Hefesto roba el fuego de vuelta. ¿Sí? Roba el fuego de vuelta y lo trae a los hombres y ahí sí Zeus sí se enoja y le pide a Hefesto que esculpa, esa es la palabra, esculpa a Pandora, la mujer, que significa llena de regalos, llena de presentes. Entonces a Pandora, ¿verdad? Atenea le instruye en las artes, Hermes le da el poder de la verba, y con Afrodita como de la seducción. Entonces la mujer viene a ser como la debilidad del hombre, prácticamente. Es creada para derrocar al hombre. Y la mandan a casarse ¿con quién? Con Epimeteo, ¿verdad? Y su hermano Prometeo, como ve el futuro, le dice, no te cases con esta, no te cases con Pandora, pero como Epimeteo tiene miedo, él se casa con ella, bueno, y de esa relación sale Cira. Y Prometeo se casa con otra mortal, y ahí sale el hijo que acabaste de decir el nombre que no recuerdo. Deucalión. Sí. Deucalión. Sí, o sea, descendientes, ¿verdad? No recuerdo bien la relación. Pirra y Deucalión. Sí. Pirra y Deucalión, ¿sí? Que son, digamos así, los padres después de la cuarta extinción ya de los hombres. En medio de este pequeño cuentito está inmerso, digamos, las tres edades. Del hombre dorado, que era un hombre solamente de género masculino, ¿verdad? De la edad dorada, después de plata, cuando ya aparece Pandora, bronce después. Y después se da el diluvio, sí, y después tenemos la edad de hierro, claro, que es donde aparece la caballería andante, que sí. Eso es lo que dice. Entonces la caballería andante de Quijote, de este discurso, volviendo al Quijote, aparece en la edad de hierro. Pero quiero hacer otra referencia más. ¿Dónde aparece después otra vez la bellota? La bellota aparece en la Odisea de Homero. Ulises, volviendo de la guerra de Troya, atraca en una isla llamada Eea, y allí está, ven ellos, se desembarcan y ven que en medio del bosque aparece una columna de humo. Hay gente por ahí. Entonces divide Ulises en la mitad y manda a la mitad del ejército a ver esto, qué es lo que hay. Entonces cuando llegan, ven un palacio, ¿sí?, construido sobre roca en medio de la selva. El palacio de Circe, una diosa llamada Circe, la diosa de los encantamientos, de las pociones mágicas y compañía. Y encuentran ellos, atención al detalle, un montón de animales que son naturalmente bravos, leones, serpientes y compañía, pero todos mansitos. Llegan y se acercan y se le acarician y ¿qué hace un león aquí acariciándose? Bueno, entonces los tipos es como que dejan pasar por alto el detalle y Circe les llama y dice, vengan, aquí tengo comida y bebida para ustedes. Entran todos, menos el general, que desconfió de la cuestión. Entran todos, se embriagan con comida y bebida y luego les pone Circe una poción en la bebida y luego les toca con una varita y les convierte a todos en cerdos. Los mete a un chiquero y los alimenta con bellotas. La bellota y el cerdo es la que está aquí asociada. Después Ulises va a hacer lo suyo para poder sacarlo. Por eso estas dos imágenes, o estas tres quizás si quieren, la imagen del hijo pródigo, Circe convirtiendo a los amigos de Ulises en cerdos. Perdón, tengo que contar el siguiente. Entonces viene el general y le dice a Ulises con lágrimas en los ojos, che, flaco, nos convirtieron a toda nuestra gente en cerdos. A la flauta, me voy yo a salvar. No podés salvarle así. ¿Te va a convertir a vos también?
me voy igual. Entonces, valientemente, Ulises se va y se le aparece Hermes, mensajero de los dioses, y le dice, no, si te vas así, estás frito. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, toma esta plantita que se llama Molly, que es una planta con hojas negras, y este es un tema importante, hojas negras y flor blanca como la nieve. Vas a tomarte esta plantita y entonces vas a ir allá. Ella te va a dar el veneno, no te va a pasar nada. En eso vas a sacar la espada y vas a ir sobre ella con gesto amenazante. Ella te va a invitar a que vayas a la cama con ella. Vos le vas a decir, no me voy a ir a la cama contigo. Vas a hacerme juramento de que le vas a convertir a todos mis hombres de nuevo en hombres. Y además de que no me vas a sacar la virilidad en la cama. Y entonces ella va a prometer y entonces sí podés estar en la cama con ella. Entonces, él hace exactamente eso. Él se come Molly, esta plantita llamada, planta mitológica llamada Molly, y va a enfrentar y exactamente sucede con Circe lo que pasa. Y después al final ellos se quedaron ahí en paz durante un año en la isla de Ea. Pero antiguamente esta planta Molly va a ser relacionada con educación, paideia, humanismo, virtudes. El tema es el siguiente. Eso que nosotros vemos allí, y es con lo que quiero comenzar, ya comenzamos hace rato, hasta aquí es todo lo que yo pude ver, y ahora les dejo a ustedes, todo lo que yo pude ver sobre esta cuestión. Me parece a mí que este capítulo lo que nos muestra es, aparte de mil otras cosas que ya me comentaron antes, lo que muestra fundamentalmente es esta oposición entre carne y espíritu, ¿sí? Porque Sancho Panza representa en buena manera, no solamente, pero en buena manera a la carne, y Don Quijote al espíritu, ¿sí? Porque el Don Quijote hace todo este discurso y Sancho Panza le dice, mire, a mí lo único que me interesa es comer, igual que los compañeros de Ulises al entrar al palacio y decirse, comer y beber. Y si no me molestan, tanto mejor. Y si puedo aquí escupir y estornudar y toser, mejor para mí. Entonces, yo quiero hacer esto. Y después de todo el discurso de Don Quijote, entonces Don Quijote somete o reconduce, digamos así, a la carne y le dice, pero Dios dice, al que se humilla será ensalzado. Y le tira a Sancho y le hace sentar con él y le iguala a Sancho, que es lo carnal, le iguala a Sancho a él, que ni siquiera come, él apenas piensa en todas estas historias cuando él ve las bellotas, y después de todo, él ni bebe, ni come. Quijote, como Ulises. Que es él lo que tiene Quijote es, lo único que él bebe y come es Molly, la paideia, la educación, la formación de su espíritu, el cultivo del alma. Eso es todo lo que él tiene. Por eso él, después de cuando le dice al final Sancho, y pues bueno, vamos a comer, ya no vamos a escuchar más estas canciones aquí, que este canto muy bonito que canta la pureza y el amor cortés de Antonio, y quería, por favor, canta más. No queremos que cante más, queremos solamente dormir aquí y usted, no, pero dormir no es para gente de la caballería andante. Nosotros no dormimos, no cerramos los ojos, nosotros quedamos velando y mirando siempre con los ojos abiertos. Era Sancho nuevamente el que quería dormir. Claro, al final él quiere dormir, él iguala la fuerza, pero se resiste. Al final de todo, Sancho se convierte, ¿eh? Y Sancho le dice, no al final, antes de su tercera y última salida, le dice, qué honor estar al lado de un caballero. Siempre nosotros pensamos que Sancho le va a dejar al Quijote, pero no, el tipo piensa que es un honor realmente estar al lado de un caballero, ¿eh? Entonces, esa es la imagen que yo veo aquí en este tema. Y todo esto digo porque cuando estamos delante de un clásico, estamos delante de siglos de historia literaria, siglos de símbolos, siglos de imágenes, siglos a los cuales nosotros tenemos que humillarnos, no como Sancho que dice, no, yo quiero leer nomás aquí, que me produzca emoción, que me emocione el texto y que me hable de cosas útiles y prácticas y que me diga lo que yo tengo que hacer ahora, ya ahora. ¿Sí? Y no, el Espíritu no va a decir eso. El que se humilla a Dios lo ensalza. Así que ponete a leer todo Don Quijote de la Mancha y deja de tragarte porque no entendés nada. Y ahí viene la caballería andante. ¿Entendés? Como resultado de aquella justicia perdida, entonces tenemos la caballería andante. Sí.
justamente estaba enojado, sigo enojado por eso. Me parece que este tema del aspecto mitológico y simbólico es importante, pero trivial en el tema. Sí, contramano, porque porque lo importante es por qué se da esa figura, que es la restauración de la justicia, que se da justamente a través de la caballería andante, y ver cómo eso, digamos así, se hace transversal a través de los siglos, antes de la caballería andante, inclusive en la orden militar, y después también, ¿verdad? Y decir por qué, por ejemplo, las órdenes militares de ahora fracasan en eso. O la justicia, cómo entendemos la justicia, qué entendemos por la justicia, y cómo el caballero andante es el que restaura esto. Porque cuando dice justamente el profesor Adler en su libro Cómo pensar de las grandes ideas, dice, si pensamos en la justicia tenemos que pensar en tres aspectos. En un primer aspecto, y que esto es lo que, digamos así, restaura la caballería andante, ¿sí? Como estábamos hablando con el padre ayer intercambiando, me leí un libro también de caballería de un beato, Raymond Ilion, algo así creo que se llama, ¿verdad? Raimundo Lull. Raimundo Lull, sí, o Raymond Lull, ¿verdad? Tiene 7 capítulos, ¿verdad? Donde habla justamente del oficio del caballero, de cómo se hace armas como un escudero, y de toda esta, digamos, todo lo que ornamenta este ser, ¿verdad? Que es el que restaura la justicia por el temor, dice este autor, ¿sí? Y respecto de el clérigo, que dice que son las dos profesiones, ¿verdad? No porque está el padre acá, sino efectivamente, ¿verdad? Por lo extraordinario de su oficio, ¿verdad? Dice él, el clérigo y el caballero, digamos, son aquellos que tienen la profesión más noble, ¿sí? Porque el clérigo es el encargado de enseñar con caridad, ¿sí? De impartir caridad, o sea, digamos que refleja la virtud de la caridad o todas las virtudes teologales, mientras que el caballero refleja las virtudes cardinales, ¿sí? Que son justicia, fortaleza, templanza y prudencia, ¿sí? Entonces, y dice... Y por encima de la política, o la política como tal. La política es prudencia. Sí, exactamente. Él explica, ¿verdad? Y voy a unir esto que dice Raimundo con lo que dice el profesor Adler acerca de la justicia, y con lo que dice Aristóteles acerca de la justicia, ¿verdad? En su Ética Nicomaquea, ¿sí? Cuando dice que podemos entender de la justicia, y en el caballero encuentra la justicia, porque el caballero es como en Don Quijote, el que desenreda, ¿cómo es? Desenreda en tuertos, salva a las viudas, defiende doncellas. Sí. Pero defiende hay que decirlo así como está. Eso es el favorito. Defiende doncellas. Espera. Acá. Defiende doncellas, ampara a las viudas y socorre a los huérfanos y a los menesterosos. Exacto. Eso va a repetir muchas veces. Bien. Entonces, el caballero es el encargado de traer paz, ¿verdad? Y la paz va a venir por el ejercicio altísimo de estas virtudes cardinales, que se van a combinar y van a producir otras virtudes, ¿sí? Y a las que no les puede faltar también, digamos, la base sólida de las virtudes teologales, que son fe, esperanza y caridad, que están, digamos, más personificadas en el clero. Y dice Raimundo que tienen que ser amigos. 50 páginas tiene el texto sobre caballería. Entonces dice que ninguno puede despreciar el oficio del otro. Y esa figura es muy interesante en Don Quijote, porque su amigo clérigo es como, en los primeros capítulos, inclusive antes que este que estamos leyendo, es como que la entiende en teoría, pero no en el ejercicio propiamente. De hecho, hay hasta una discusión a lo largo de la obra. Y si el caballero es el que tiene que traer paz, que es la tranquilidad en el orden, como dice San Agustín, no es simplemente tranquilidad, como se puede producir en Corea del Norte, por ejemplo, ¿sí? Ahí están todos tranquilos, o en Cuba, ¿verdad?
Pero si no es tranquilidad en el orden. Vive el orden, tiene jerarquía, o sea, no es un totalitarismo y hay libertad. ¿Sí? Bien. El caballero entonces es el que encarna la fortaleza física y espiritual, digamos así, dice del corazón, dice Raimundo. ¿Sí? El caballero tiene que ser el caballero si habla de una hidalguía, o sea, de herencia de sangre, ¿verdad? De pertenecer a una familia noble, pero principalmente de la caballería del corazón para ejercer la justicia, porque es importante, ya no tenemos familias reales y caballeros hoy en día. Lo que nosotros podemos producir es como una especie de eco en esto, ¿sí? Me gustaría apuntar en eso. ¿Qué nosotros podemos sacar de los clásicos? No tenemos caballería andante, familias reales, y en Paraguay vivimos en una república, pero ¿cuáles son, digamos, aquellos ecos de la caballería andante y sus ejercicios que quedaron dispersos, fragmentados, y otros que podemos, digamos, como rescatar dentro de él? ¿Sí? Y, ¿quieres decir algo? Sí, me gustó lo que dijiste y tengo acá una cita, no de otro capítulo, pero un poco más adelante, donde habla exactamente de eso, que no en sí es importante la cuestión hereditaria en la caballería, sino el cultivo de las virtudes. Le dice Don Quijote, le dice a Sancho: si tomas por medio la virtud y si te precias de hacer hechos virtuosos, no hay para qué tener envidia a los que nacieron príncipes y señores. Porque la sangre se hereda y la virtud se aquista, y la virtud vale sí sola lo que la sangre no vale. Entonces vemos que el oficio de la caballería está con su ejemplo educando a los otros, ¿verdad? Y él parece ser el último caballero andante que restan, por lo menos en el mundo de nuestra historia. Porque en capítulos anteriores Sancho le dice: acá pasa mucha gente, pero son mercaderes, en este camino pasa mucha gente, mercaderes, pero ya no veo caballeros andantes, están en falta, principalmente. Sí. Sin embargo, la contemplación de las edades de oro, ¿sí? O sea, de la perfección, la edad de oro no es sino la contemplación en este esquema. No es idílico. No, por eso, ¿por qué hace Don Quijote? No hay ninguna razón para que te enojes. No, ¿por qué hace Don Quijote este discurso? Fíjate, él no habla de la caballería sin antes hablar de lo que fue y de por qué existe la caballería. La caballería existe porque este tiempo ya no existe. Pero uno dirá, bueno, pero existe ahora. ¿Por qué tengo que hablar de lo que no existe si ahora existe? Porque esta existencia actual de la caballería es para recuperar lo que se ha perdido. O sea, porque hay una especie de principios que son como finalidades, ¿entendés? Entonces, el caballero andante lo que tiene en mente para poder deshacer entuertos, defender doncellas, reparar injusticias, es aquella justicia primordial que le sirve de modelo. Exacto. ¿Entendés? Por eso me parece importante retomar, por lo menos de paso, pero nunca olvidar la cuestión. Sí. Porque si no, nos quedamos solo en la cuestión, que es lo que les pasa a mucha gente que en nuestros círculos principalmente les gusta mucho las cruzadas, ¿entendés? Las cruzadas, que la valentía, ¿entendés? Y vamos a sacar un escudo y vamos a Deus Vult, no sé cuánto, y entonces ponen escudos aquí y allá y su perfil de Facebook es puro, ¿cómo se llama? Estos cruzados y armaduras y espadas, ¿verdad? Pero si yo no tengo idea de las edades doradas, ¿entendés? O sea, de la perfección de los dioses en terminología griega, si yo no tengo idea del fin último del hombre, de la verdad, si yo no tengo idea de eso, yo no sé para qué voy luchando. O sea, no sé para qué voy luchando, que es el problema de todo lo que nosotros hacemos ahí. La gente dice, bueno, vamos a hacer algo bueno. ¿Y a dónde querés llegar? No hay fin. ¿Entendés? Las edades doradas sirven de fin. Sirve para que nosotros sepamos dónde estamos, ¿entendés? Porque si no, terminamos pensando que nosotros estamos en la edad dorada, cuando no, eso no es cierto. De hecho, eso es algo que parece ser algo como natural de quien conoce o recuerda aquella edad dorada. ¿Por qué, verdad? Porque tenemos tanto en aquel cuento primordial, llamarle literatura al Génesis, ¿verdad? Sí, un momento. ¿Por qué el hombre quiere volver?
porque tiene el recuerdo de aquel lugar, de aquel paraíso. Pero porque fue hecho originalmente para eso. Claro, luego tenemos en el hombre ridículo, él en su vida terrenal, en ese momento, él no conocía nada bueno. Él era vacío y desde siempre se sintió vacío, pero en un momento cuando soñó y vio la verdad, tuvo aquella sensación de esa edad dorada o del orden primordial o la justicia primordial, y al volver a la tierra, él quiere volver a ese lugar, quiere hacerlo y quiere ordenarse hacia eso, hacia su fin último. Y lo mismo Don Quijote, que se pasó comiendo libros, se pasó comiendo literatura, se nota que lo leyó a Dante y con muchísimos libros lo cita tanto Cervantes y Don Quijote a través de él, ve que él ve las épocas doradas de la caballería. Entonces, en su conocimiento de aquello, él trata de volver a encauzarse hacia él. ¿Por qué? Porque la gente que no lo lee, no lo sabe directamente, no lo sabe, tiene que contársele, tiene que contarle en forma de cuentos, decirle que hay algo que fue mejor y que realmente tenemos que apuntar hacia eso, ¿verdad? Quijote lo leyó, por eso hace esos exabruptos de palabras que muchos de las personas que le escuchan se ríen de él, ¿no? Pero trae a esa era primordial de la caballería, ya que es ese el tema que estamos tocando ahora. Era primordial de la humanidad, mejor dicho. No, y sí, claro. Sí, claro, también era primordial de la caballería. La caballería lo que hace es restaurar, o sea, intentar restaurar con medios humanos ese orden primigenio que hay, que se explica de una forma en el Génesis, de otra forma en la mitología griega, y todas las mitologías tienen una cosmogonía, o cómo explicar este principio donde todo es, digamos así, como más armonioso, más o menos armonioso, ¿verdad? Y inclusive cómo se restaura, ¿verdad? En la mitología nórdica ellos tienen algo que se llama Ragnarok, ¿verdad? Como un final así, ¿verdad? Inclusive. Y eso no es solamente de la película. No, claro. También, igual que los griegos, los nórdicos tienen su mitología. Y hay algo que se llama Ragnarok, que es donde... Igual que en la película. Sí, es parecido, ¿verdad? Está Que el ahí. mundo se inunda. Que el mundo se inunda. Sí, Al final. o sea, pero volviendo, entonces, sí, en ese sentido, sí es importante, digamos, entender que hay una verdad. De hecho, Mortimer Adler dice, ¿verdad?, que hay dos conceptos que son muy difíciles hoy en día de tocar, que son verdad, ¿verdad?, como luz primera, y justicia, dice, porque todo el mundo es como que tiene así... Bueno, y el caballero andante, no es que la justicia se hace para... No, la justicia participa en la verdad. ¿Sí? La justicia participa en la verdad. Lo que pasa con el caballero andante es el restaurador de la justicia. Por la fuerza. La verdad. Sí, exactamente. Para eso tiene que conocer la verdad. En ese sentido es interesante. Y él dice, y volviendo, creo que mencioné esto, pero no logré decirlo en mi otra intervención. Hay tres formas de decir o de hablar de justicia. Una es, digamos así, tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, ¿verdad? Y en este sentido, digamos que sí, que es lo que hace, me viene la figura de Quijote, cuando le hace sentar a Sancho, ¿sí? En esta primera acepción de justicia, tratar igual a los iguales es medio trabalengua, y desigual a los desiguales, ¿sí? Primera acepción de justicia, según Mortimer Adler, ¿verdad? Digamos, reflejado en Ética Nicomaquea, ¿sí? Que sería dar a cada uno lo que corresponde. No, esa es la segunda acepción. La primera acepción es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Así, simple y llanamente. En la apariencia tiene como que Sí, cierta conexión. sí, No, claro. Tiene vos sos participación. desigual a mí, te trato conforme a esa desigualdad. Sí, que puede ser exacto. mayor o menor. Claro, exacto. ¿Sí? Si vos sos igual a mí, te trato conforme a la igualdad. ¿Y qué es lo que hace Don Quijote, el hidalgo, cuando le estira a Sancho? Lo iguala. Lo iguala. Por eso tenemos esta expresión, ¿verdad? Que no sé quién la dijo, pero es fantástica, que dice el amor, ¿verdad? Se da entre iguales o hace iguales a los que se aman.
Esa es. Aristóteles. Ese es Aristóteles. ¿El amor es el amor entre iguales o es el amor que hace iguales a los que se A aman? los que se aman, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Sancho? ¿Qué es lo que hace Quijote. Quijote? Le iguala al gordito, ¿verdad? Gordito, sentate acá. Vamos a comer, o vamos a escuchar acá, o vamos a comer con ellos. Porque él dice, ¿cuál es la razón de Sancho para no sentarse? No, yo acá estoy bien, voy a comer en mi rinconcito, ¿verdad? Me voy a ensuciar toda la cara, así. Yo me imagino así como alguien comiendo tortilla, más o menos, ¿verdad? Sí, pues era Todo eso. amarrado, Voy a No quiere escupir. igualarse. ¿Eh? No quiere igualarse. Y no quiere igualarse para arriba a bajándose. No, yo voy a comer acá nomás. Y porque ahí esa forma es como que me cansa, ¿verdad? Yo siempre hago mi versión del Quijote, ¿verdad? Me cuesta retener ese lenguaje, ese castellano a mí. Pero, entonces, no. A los que se humillan, Dios los ensalza y se sientan. Esta es la primera acepción. Una segunda acepción es la que casi todo el mundo conoce y que es superada, y en una discusión que nosotros tuvimos hace poco con el padre acá en su oficina, me explicaba que la justicia es dar a cada quien lo que corresponde, ¿sí? Segunda acepción, y la más difundida, ¿verdad? De entre todas, que es superada solamente por la caridad, ¿sí? Y la equidad en ese sentido, digamos así en sentido estricto, por eso es injusta, ¿sí? Porque si yo voy a dar acá... La igualdad. La igualdad también. Porque la equidad. ¿Qué hace No, la equidad? El término equidad ha sido Secuestrado. Secuestrado. Sí. La equidad es la Exacto. virtud que hace que justamente cada uno reciba lo que necesita. Pero hoy hablan de equidad como ecualidad. Claro. ¿Entendés? Entonces ha sido secuestrado ese término. Exacto. No es la virtud. Bueno, de la es en el sentido moderno que la equidad es, digamos así, injusta, ¿sí? La equidad primigenia, digamos así, en el sentido clásico. Tiene una participación de la caridad. Es justicia con caridad. Sí. ¿Sí? Y la tercera acepción, acá voy a leer, dice, de justicia es obedecer a las leyes. Esto es más pragmático, más práctico, ¿sí? Entonces, dice a Nicómaco, le dice a Aristóteles, sí, la tercera acepción de justicia es que obedezcamos las leyes, ¿sí? Como las leyes del distanciamiento social, ¿verdad? Entonces, aquí entra una... De usar tapa. Sí. Sí. No, hay que obedecer las leyes del Dicho sea distanciamiento. los señores fiscales que están viendo este video, nosotros estamos acá a 1 metro de distancia. Sí, Entonces, bien. 2 metros. 2 metros. Y este Por es eso yo hablo el hacia allá. punto transversal, ¿verdad? Que a mí me parece que es lo más importante, ¿verdad? Porque el caballero andante y nosotros como ecos, por eso hablaba de eco, como seres humanos, como hombres, ¿verdad? Educados para mirar hacia la verdad, ¿verdad? Ese es el único sentido, para acá no hay un hidalgo, hijo de... Mi apellido significa lugar plano o algo así, nada. Entonces no hay ningún linaje caballeresco, ¿verdad? Seguramente más emparentado con los Pitayobay, algo así, ¿verdad? Entonces no podemos nosotros pensar en ese sentido. A mí la única esperanza que me da en eso es que realmente a veces Dios eligió para sus capitanes y sus reyes entre los pastores, como a David, ¿verdad? Fue eligiendo y a veces no elegía al mayor, como a veces se da en la caballería, ¿verdad? Como este libro que leí, ¿verdad? Pero Dios a veces va eligiendo de otras formas. Pero en esta tercera acepción, en la que participa el caballero andante, en la que tenemos que participar nosotros, que es la restauración de la justicia, ¿verdad? No como obedecer las leyes, y aquí dice... Y escuchaba que Didier hablaba de esto, y como él es abogado seguramente vamos a poder explicarnos mejor. Porque Hobbes y Rousseau, ¿verdad? Y Spinoza, ¿verdad? 3 filósofos quienes nosotros estudiamos y los que estudian, dicen que la naturaleza, ¿verdad? No tiene orden, ¿sí? Entonces... no hay bueno ni malo, ¿verdad? Porque la esencia del caballero andante, como Don Quijote, es distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Bueno, malo, ¿sí? Y Rousseau, Spinoza y Hobbes, porque Rousseau, ¿qué va a decir? Rousseau va a decir que el hombre es bueno por naturaleza y que la sociedad es la que lo corrompe.
¿verdad? Hobbes y Spinoza dicen que en estado natural no hay cosas buenas ni malas, sino cuando tenemos organización, cuando tenemos estado o sociedad, es cuando se crean las leyes, ¿sí? Y las leyes entonces obedecen ya no a una cuestión natural, como va a decir Aristóteles, que existen leyes naturales y leyes convencionales. ¿Qué es una convención? Una convención nos ponemos todos de acuerdo acá, ¿verdad? ¿Sí? Todos vamos a venir hoy de negro, es así, ¿sí? Por ejemplo, las leyes de tránsito son convencionales, no por eso son malas, de hecho son buenas, evitan accidentes, ¿sí? Pero digamos así que son convencionales en cuanto que en cuanto que no hay un juicio de valor previo que va a decir que esto es bueno o malo. Sin embargo, está como inscrito en el corazón, anoté acá, inscrito y no al mismo tiempo, ¿verdad? Inscrito en el corazón del hombre que matar o robar está mal. Entonces, Hobbes y Spinoza están como en desacuerdo con eso, ¿verdad? Y este es el punto que me parece que la caballería andante, cuando hace el discurso sobre el eco de las eras pasadas, el hombre hoy, o nosotros hoy, mirándonos como eco de la caballería, podemos intentar restaurar, entendiendo primero cómo funciona, ¿verdad? No sé si Didier quiere decir algo ahí sobre el derecho natural, porque el derecho, claro, ¿qué pasa? Cuando el gobierno, cuando la sociedad produce leyes, ¿sí? Las leyes, a su vez, pueden ser o hechas por el poder en sí mismo o naturales, ¿sí? Entonces podemos hablar de si un hombre es virtuoso solamente porque cumple las leyes o no, ¿sí? ¿Verdad? Un hombre es justo si cumple las leyes, ¿verdad? Y es injusto si no las cumple. Entonces un norcoreano es un hombre justo, ¿verdad? ¿O qué pasa? Norcoreano siempre digo porque vamos a asumir, ¿verdad?, que el comunismo es un sistema político que produce leyes injustas. Entonces, que el norcoreano las cumpla no le hace un hombre justo, ¿verdad? Para su fatalidad inclusive, porque el pobrecito está esclavizado, ¿sí? En ese sentido. De hecho, muy interesante la introducción de esos varios filósofos ilustrados, ¿verdad? A mí me parece hasta tragicómico de que todos criticaban la religión, ¿sí? Muy importante saber eso. Todos estos filósofos. Sí, todos criticaban la religión y hasta me parece cómico que ellos incurran en el mismo error que ellos mismos creen denunciar, que es dar un inicio al hombre. Así como ellos lo que hacen al dar sus historias, el hombre es bueno por naturaleza y se corrompe estando en sociedad, va en contra primero lo de Aristóteles, de lo que Aristóteles ya vio, que el hombre en sí su naturaleza es de ser un ser social. ¿Sí? Crea un mito fundacional para la filosofía ilustrada. Hobbes también hace lo mismo y dice no, que son como llámense, todos estamos buscando satisfacer nuestras propias necesidades y es la ley del más fuerte. Entonces ellos están casi como refundando la naturaleza humana y tratando de reescribir de a poco lo que hizo la filosofía bien entendida cristiana. Muy interesante, pero ellos dejan de lado algo que es el derecho natural, primordialmente, que es el derecho natural, que es, como había dicho Edgar, que es un conocimiento escueto, sí, es cierto, no abarca todo, que es un conocimiento de lo bueno y de lo malo, poder diferenciarlo, lo bueno y lo malo a grandes rasgos, ¿sí? A grandes rasgos es el derecho natural. El derecho consensual o positivo, como se lo estudia hoy, en sí es un acuerdo de los hombres. ¿Y por qué lo llamamos justo o injusto en algún momento? Cuando va en contra de aquel derecho natural, ¿sí? Hay leyes que realmente no causan ningún impacto y que sean consensuales. Por ejemplo, las leyes de tránsito. Circular de vía por la derecha o vía por la izquierda. Tenemos ejemplos de países acá en Paraguay y en países en el mundo donde realmente en una cuestión práctica y valorativa no hace ningún cambio, ¿sí? No te habla sobre el bien y el mal. Eso queda exactamente así.
Lo que esos filósofos pierden es aquel conocimiento del bien y el mal natural que tenemos en el corazón de los hombres y que nos hace reaccionar cuando nos hacen una injusticia a nosotros, principalmente. O de entender cómo funciona la justicia de manera no muy específica, pero sí en general. Por ejemplo, Sancho conoce el derecho natural. Él es muy humilde, no sabe leer, no sabe escribir, pero igual en su corazón está escrito. ¿Sí? Está escrito. En varios momentos voy a ir citando, pero es importante definir exactamente qué es el derecho natural. Que es como un vestigio de aquella edad dorada donde la justicia estaba bien ordenada y donde los hombres estaban ordenados. Su voluntad y su intelecto estaban ordenados y eran realmente libres. ¿Sí? Voy a leer, dice... Creo que vestigio no queda bien la palabra. Más bien que en la Edad Dorada lo único que rige es el derecho natural. Sí, y bueno, mira... Eso es lo que tenemos, porque el derecho natural... No, el derecho natural, hoy nosotros, para poder conocer el derecho natural, tenemos que necesariamente retrotraernos hacia esta simbólica o mitológica, que es lo mismo, por lo menos en el modo como nosotros usamos el término mitológico simbólico, es la Edad Dorada, cuando el hombre no está marcado por el pecado o por el delito, por la falta, por lo que sea, ¿no? por el mal, ¿sí? como en el caso, por el desorden. Entonces, en la Edad Dorada los hombres solamente se rigen por el derecho natural. Después vas a tener que poner, yo no sé si esto dice ahí en Don Quijote, poner las leyes en placas de bronce para que o sea, de tal modo que nadie pueda borrar eso y todos puedan saber exactamente qué es lo que hay que hacer para que no se falte. Como inscritas al principio, primigeniamente, están inscritas en los corazones, o conciencia si querés, para los que no aguantan el término cursi, ¿verdad? Están inscritas en las conciencias de los hombres estos derechos naturales, o la ley natural, o justicia natural, luego le llama Adler. Hay una justicia natural, dice él. Claro, de eso va a derivar la... Sí, yo no sé si Guider iba a hacer la definición del concepto sí, tengo una definición bien rebuscada. Bien true. Sí, lo escribí para no olvidarme, obviamente. Dice... Los juicios universales, prácticos y obligatorios de la razón, conocidos por todos los hombres como obligándolos a hacer el bien y evitar el mal, y descubiertos por la recta razón a partir de la naturaleza del hombre adecuadamente considerado. Entonces nosotros tenemos... ¿Conciencia que sería esto? No, es adecuado a los fines del hombre. ¿Sí? Mira, la conciencia no sería el discernimiento, el conocimiento de lo bueno y no, lo eso, malo. la conciencia es simplemente el aparato con el que vos conocés esto. Pero no hace ese Léelo, ejercicio de distinción entre el bien. No, eso es la conciencia. Acá lo que se está diciendo es que es la ley natural. No, diga nomás que no tiene mucha similitud con la conciencia misma. No, la conciencia es el instrumento con el cual vos... Primero que la conciencia es el yo. La conciencia... Sí, exacto. ¿Qué es la conciencia? Primero, espera, esto es un buen momento. Es un buen momento. Atentos todos. Acá tenemos un chicote. Qué maldita palabra para usar ahora. Qué inconsciente. Es un inconsciente, no usa mascarilla. Acá todos somos inconscientes, la visión. Inconsciente, imprudente debería ser, ¿verdad? Claro. Entonces, los inconscientes, falta de conciencia, concientizar, concienciar, qué maldita uso de la palabra concientización. Pero fíjense, la conciencia no es más que el conocimiento que uno tiene de sí mismo. ¿Sí? Eso es la conciencia. El conocimiento que uno tiene de sí mismo. Y de su entorno. Y de su entorno. ¿Cómo interactúa uno? Esto solamente por derivación y analógicamente se puede decir que hay que concientizar a la gente. Todos somos conscientes. Cualquiera, hasta el loco este que es al que llamamos inconsciente, es consciente. No es consciente de su entorno, por eso está quemando basura en el patio al lado del vecino, ¿verdad? Entonces no es consciente total de su entorno, pero es consciente de sí mismo. Pero lo que es un imprudente, falto de caridad, etcétera, etcétera. Podés llamar otra cosa, pero el término está tan, digamos así, ¿cómo se dice esto? Tan abusado del término conciencia, pero inconsciencia, claro, se disuelve al final y nadie sabe qué significa.
Entonces, conciencia es fundamentalmente el instrumento con el cual vos tenés conocimiento de que estás en la realidad. Los animales no tienen conciencia, no saben que existen. No pueden decir yo. ¿Sí? Ellos tienen solamente sus instintos que los inscriben dentro de una naturaleza general. En cambio, el hombre sí puede decir yo con distinción del otro. Entonces por eso decimos que tiene conciencia. ¿Sí? Y en la medida en que mayor tiene amplitud de conciencia, entonces deja de ser idiota. ¿Sí? Y posee mayor conocimiento. No, amplitud de conciencia. Amplitud de conciencia. O sea, ¿Implica conocimiento o conciencia? Pregunto. no implica conocimiento de conciencia. No implica conocimiento. Un conocimiento, vos decís como ciencia simplemente. Sí, sí, sí. No. Lo verdadero de lo falso. Como datos. yo diría No, lo Aquí- verdadero de lo falso. Para los que no están, porque el hermano Aldo, no sé si se escucha, ¿verdad? Pero igual, el hermano pregunta si derecho natural, digamos así, no se corresponde con Conciencia. conciencia. La conciencia, yo estoy diciendo que la conciencia es instrumento con el cual Exacto. vos tenés percepción del derecho natural. Claro. Lo diría de este modo. El derecho natural, nosotros lo abstraemos de la realidad. La conciencia es posterior a ese acto de abstracción. Cuando yo ya... Anterior. Posterior. No, Posterior. anterior. Esa es la conciencia como están usando ellos. No. Primero yo... Primero sé tengo que existo. conocer. No, primero sé que existo. Sí, pero esa es una conciencia... O sea, estoy... Intrínseca. Sí. No, primero yo sé que existo. Sí, como San Agustín dice, no, yo existo. Claro, primero por yo eso- sé que existo. Entonces la conciencia es anterior a todo conocimiento. Sí. Pero, digamos así, conciencia en el sentido de que, como está diciendo el hermano, ¿verdad? Claro, es mixta, no es conciencia de mí mismo, porque la conciencia en estricto sentido es como dijo el padre, yo digo de mí que existo, o sea, conciencia de mí mismo, ¿verdad? Creo que lo que se puede decir es lo siguiente. Hay una conciencia previa. Sí. Luego hay una abstracción todo un proceso de conocimiento donde Claro. yo puedo abstraer las cosas, definirlas y luego juzgar sobre ellas. Y gracias a esto, si esto es verdadero, la conciencia se amplía. Exacto, bueno, es lo que... Sí. Eso es lo que pasa. En ese sentido, sí, todo el conocimiento y todo el proceso de conocimiento amplía la conciencia o la reduce. Porque si es falso, entonces, o sea, si no hay conocimiento, aquello se reduce. Bueno, y eso es lo que dice, te voy a leer lo que dice Hobbes, por ejemplo, respecto de la justicia natural o el derecho o la ley natural. Dice, donde no hay gobierno, dice. Recuerda que dije que ellos piensan que, digamos así como el gobierno es el que crea las leyes. Entonces, donde no hay gobierno, no existe nada justo ni injusto. ¿Entiendes? O sea, estábamos como arrojados. Te voy a decir por qué, ¿verdad? Lo anoté inclusive acá. Dice, tú tienes derecho de existir y operar según Spinoza, ¿verdad? Dice, todo tiene derecho, o sea, es indistinto el bien y el mal, ¿verdad? Y aquí hay algo que me parece que ellos no ven, ¿verdad? Y lo voy a graficar, lo voy a hacer así muy gráficamente, porque es lo que nuestro Quijote quiere restaurar con su viaje, con sus embestidas. Con una pregunta. Si el hombre no existiese sobre la faz de la tierra, ¿no existiría la justicia? Si el hombre no existiese sobre la faz de la tierra, y ese es el problema de Spinoza, de Hobbes, de Rousseau, ¿sí? Si el hombre no existiese sobre la faz de la tierra, ¿existiría la justicia? Claro que sí. Y solo la concepción Sí, de Dios. Pero existe entonces, porque la justicia es un término o una idea, exterior del hombre. El hombre simplemente puede poseerla, no nace del hombre. Ese es el problema de ellos. Es lo mismo que yo diga, las estrellas no existen porque yo nunca salí de esta habitación, nunca vi las estrellas, ¿verdad? O digamos así, yo les puedo decir a ustedes como ingeniero, y existen las ecuaciones de Maxwell, ¿verdad? Del electromagnetismo. Van a decir, no sé. Lo que pasa es que yo tengo una incapacidad intelectual de conocerlas. Y eso puede ser por presencia o por ignorancia. Y en este caso por un recorte de la realidad nuevamente. Creo que siempre vamos a caer en el mismo punto, ¿verdad? Pero ese es el problema de Hobbes y de Spinoza, que ellos piensan que en la institución o en la aglomeración, por usar un término, en la aglomeración social o en el gobierno, como
es donde nacen las leyes, ¿no? La ley está, y es lo que dice nuestra definición, está allí, nosotros la tomamos con nuestra inteligencia. Tengo algo para complementar, no solamente Hobbes, Spinoza, bueno, sí, Rousseau realmente. En su capítulo 4, dice de su libro El contrato social, dice, y acá está la parte clave, donde él le mata al derecho natural, dice, dado que ningún hombre tiene una autoridad natural sobre sus semejantes, y puesto que la naturaleza no produce derecho alguno, quedan entonces las convenciones como la base de toda autoridad legítima entre los hombres. ¿Quién dice eso? Jean-Jacques Rousseau. Él le mata el derecho natural. Claro. Voy a contar Bueno, algo así. quiere matarlo. Entre El yo derecho supongo natural siempre viene. Que en el caso de, en esta escena, los que entienden el derecho natural, en primer lugar, son los cabreros. Son los cabreros, exactamente. Sí. Los cabreros, que parecen todos muy, muy brutos, de muy poca formación, y sin embargo ellos son los que Ofrecen comida, hospitalidad, ¿sí? Como entendiendo la nobleza del caballero, ¿verdad? Que es justamente lo que había faltado Licaón, el hijo de Pelasgo, que era muy culto y religioso, pero cuando empieza a degenerar su religiosidad, comienza él a ofrecer sacrificios humanos de los huéspedes, de cualquier visitante que llegaba a su casa. Eso es, no hace falta escribir una ley para saber que eso está mal. Por eso tiene que venir Zeus a cobrárselo y castigarlo por ese desorden. Sí, los cabreros dicen, si nos sobra comida, ¿por qué no compartimos con quien no tiene? Le dan de comer, le reconocen No, en varios pasajes le digo, usted, señor caballero andante, nosotros que nos conocemos, pero sabemos que tenemos que rendirle homenaje, ¿verdad? Sí, y el Quijote dice que él lo reconoce por derecho natural, Sancho, ellos nos conocen y nos dan de comer. Bueno, en este sentido, el derecho natural, quería hacer así una unión, tanto el derecho, o sea, casi todas las ciencias están insertas, o sea, están arrojadas en la realidad. Y muchos errores de los filósofos es porque no podemos tomarlas, ¿verdad? Como dije hace rato, igual que la ley natural, ¿verdad? Las leyes de las matemáticas están insertas en la realidad. Que yo no las entienda no significa que no existan, ¿sí? Están allí, ¿verdad? Y si me falta o la veo con un ojo tuerto, negar en todo caso, sí, claro, o sea, y la veo con un ojo tuerto, evidentemente la voy a ver deformada, ¿sí? Como le pasa a Rousseau, pero el padre Javier, de ese tipo, no reconocer eso es como... hay una clase. No, él reconoce, él lo niega directamente. Por eso, me parece que es más de negación antes que decir... El derecho natural no es una cuestión de ignorancia, nunca lo es. Porque uno sabe que esto existe y lo puede atraer cuando sufre una injusticia. Es lo mismo que yo sea profesor y venga un alumno y me haga una disertación sobre que no existe el bien y el mal, la injusticia tampoco, está todo igual, y me presenta su trabajo y me presentan los otros su trabajo, y yo, acepto, genial, y luego le doy un 0. Viene todo iracundo y me dice, ¿por qué me das un 0? Porque me trajiste una carpeta roja y a mí me gusta naranja. Estoy siendo totalmente arbitrario. Y él se da cuenta. Y toda su disertación y su libro y su ópera magna de que no existe el bien y el mal, todo es relativo, cae por la reacción emocional natural que tiene a esa injusticia. Entonces, cuando se niega el derecho natural, no es una cuestión de ignorancia o no. Como Platón a través de la boca de Sócrates en el Fedro habla de que puede venir un maestro de la retórica y convencerle a un pueblo que no sabe el bien y el mal a hacer el mal. Pero ahí dicen, no sabe el bien y el mal. Pero ahí viene otro gran escritor que es San Pablo, y dice, no, yo conozco el bien y el mal y hago el mal que no quiero y me cuesta hacer el bien que necesito hacer. Dice. Él habla y él reconoce que es la falta de voluntad el problema, no es la ignorancia. Nunca lo es. Hasta la persona más humilde o ignorante conoce más sobre el bien y el mal que aquel sofisticado, del que no es sabio, sino que es solamente el intelectual. El que es fácilmente persuadido por ideas nuevas que quieren cambiar las cosas y no por las cosas como son realmente.
Sancho en varios momentos, él agarra y habla sobre el derecho natural. No habla sobre el derecho natural, sino que lo dice y lo muestra, ¿verdad? Lo muestra. En un momento, en los capítulos anteriores, solo hablando del capítulo 11 hacia atrás, Sancho, Don Quijote agarra y dice, aquí el caballero vizcaíno lo voy a agarrar y lo voy a matar y lo voy a hacer pagar la justicia. Y Sancho le dice, pero usted ya le dio su pena. Uno no debe pagar su delito 2 veces por la misma cosa, me dice. Y es algo que todos podemos ver en el fondo de nuestro corazón. O sea, nuestra conciencia, llamarle donde vos querés estar, es algo que te sale. Si vos haces algo mal, o pedís perdón y se te perdona, o pagás una pena, ya no puedes venir a ocuparte de lo mismo. Es una cuestión de injusticia, principalmente, ¿verdad? Y Quijote reconoce esto. Sí, Sí, Quijote lo dice, sí. entonces, Tenés razón. me retracto mi juramento. Dice, ¿verdad? No, dice, esa parte del juramento la retiro, pero lo demás, que quede bien dicho. Algo así. Sí, Muy sí, bien. sí. Bueno, vamos a... Mira, hay un pasaje. vamos a pasar al receso. Voy a terminar con este. ¿Querés terminar con ese tema? Dice, acá vamos a buscar un número. Dice, Sancho de nuevo dice, que yo de mío me soy pacífico y enemigo de meterme en ruidos ni tendencias. Dice que no se quiere pegar. Bien es verdad que en lo que tocare a defender mi persona no tendré mucha cuenta con esas leyes, pues las divinas y humanas permiten que cada uno se defienda de quien quisiera agraviarle. Una cuestión de legítima defensa. De nuevo, el humilde, el ignorante, el que no sabe ni leer, sabe que él no debe causar ningún mal. Es mejor padecerlo inclusive, ¿verdad? Pero al ser atacado a su persona, a sus bienes queridos de una manera injusta, él puede defenderse. La ley divina aquí él está usando como sinónimo de ley natural. Exacto. Porque la ley natural, o sea, cuando leemos en textos clásicos ley divina, es ley natural. Es Porque, natural. claro, es la ley, Claro, sí, claro, sí. es la ley natural, es la ley que Dios ha puesto en la naturaleza creada por él. Bueno, no hay muchos comentarios, no hay ningún comentario. Están todos hoy súper caigües O atentos. atentos Suponiendo la bondad. o no están entendiendo Para nada. mí que están trabajando en la primera parte todavía. Bueno, Así entonces como como yo. nosotros vamos a redondear aquí y en 10 minutos volvemos. Y si tienen preguntas o comentarios, va a ser muy bueno y útil que puedan hacerlo entonces ahora durante este receso. Lo preparen en 10 minutos y luego lo tenemos a la vuelta del receso, ¿sí? Y después ya terminamos y redondeamos el tema de hoy.
¿Ya? Muy bien, bueno, volvemos entonces con... ¿se escucha? ¿Sí? Bueno, volvemos con la última parte del redondeo. Ahora está con nosotros la doctora Paola, que es la decana de la Facultad de Filosofía, que alberga nuestro loquísimo programa de discusión. ¿Quién se reúne los viernes de la noche, una vez por semana, a discutir filosofía y literatura con un montón de gente? Quijotes de la vida. Entonces, gracias, profe, por venir, por apoyar este programa. Estamos, quiero decir, en nombre de los profesores del programa, de los que no están, como Pedro Chudí, como Leda, la hermana Claudia también que está, pero ella está ahora, y también de todos los miembros de la liga, que son muchos de los que trabajan para hacer posible el programa. Quiero agradecerles inmensamente por darnos la oportunidad. Esperamos no defraudarles tanto. Muy bien. Muy buenas noches a todos los participantes del curso. Celaya, Didier, Padre Miguel. Este también es un momento oportuno para agradecer en nombre de la Facultad de Filosofía, Padre Miguel, con todo tu equipo de colaboradores por llevar adelante este programa que genera impacto en tantas personas. Entonces, es un espacio más académico, un espacio para cultivar el alma en tiempos tan difíciles. Además, agregado en estos tiempos, ¿verdad? Entonces, Padre Miguel, muchísimas gracias en nombre de la Facultad de Filosofía por regalar tu tiempo, tus conocimientos con tus colaboradores para llevar adelante este programa de humanidades. Realmente maravillada de escuchar esta tertulia. Se siente evidentemente el análisis que hacen respecto a los temas es producto de una suma de conocimientos y ustedes le están regalando a estas personas participantes del curso. Realmente es admirable escucharles, maravillada de escucharles hoy, esta noche, en esta sesión del programa Humanidades. Ya escucharon lo que el profesor dijo, estamos regalando, así que pensamos cobrar. A partir de la próxima semana cobramos. No des ideas, profe. Sí. ¿Edgar? No, agradecerle por supuesto a la decana y en su persona a la Facultad de Filosofía, que no es una institución, ¿verdad? Como acabamos de hablar recién, como el gobierno, sino hay otras personas, ¿verdad? Todo el consejo directivo del cual tuve el privilegio de formar parte también, ¿verdad? Agradecerle como alumno, como egresado, todo el apoyo a esta cruzada intelectual, podría decir, de cierto modo, viniendo un poco a colación del tema de hoy, ¿verdad? Por todo el apoyo, por ese soporte que es muy importante para nosotros y que en esta ocasión no solamente estamos llegando a nuestros alumnos, ¿verdad? Cómo se dan las cosas, ¿verdad? Sino a gente de Asunción y de otros lugares del país, ¿verdad? Es muy importante, entonces, nuestra facultad también como rompiendo esas fronteras a través de la virtualidad, un poco, ¿verdad? Y bueno, es nuestro modesto espacio donde hacemos eso. Como dice un profesor de filosofía por ahí por YouTube, ¿verdad? Llevando a cabo la ancestral tarea de enseñar a los jóvenes a pensar, ¿verdad? Entonces, de corromper a la juventud y enseñarles a pensar. Exacto. Entonces, muchas gracias. Gracias por tu presencia hoy, ¿verdad? Se chupó las 2 horas de discusión. Entonces, la profesora se va a la mitad. No, de ninguna manera. Maravillada estuve presenciando en un espacio preferencial, ¿verdad? Toda la tertulia. En una silla grande, en realidad significa ¿sí? eso. Bien cómoda. Bien cómoda. Realmente padre, esto era una idea presentada que se fue concretando. Y en tiempos turbulentos está completamente instalada. Quiero solamente recordar que hace como
O sea, al comienzo, 2015, padre. cuando era secretaria general, tu ex jefa, ¿verdad? La decana Blanca Totil, muy amablemente me dijo, vamos a hacer algo para poder formar a los jóvenes en liderazgo. Y dije, ¿qué vamos a hacer? Yo estoy llegando recién a la facultad, yo no sé ni cómo funciona esta cosa, ¿verdad? Entonces, dame tiempo. Entonces, claro, la Blanca Totil siempre estaba así como mirando la cuestión a ver si salía algo. Pero no quería yo hacer unas charlitas motivacionales, decir, muchachos, sean buenos, ¿verdad? Tenía que hacer algo que realmente valga la pena, ¿no? Y entonces, esos años de facultad me sirvieron para que de a poco vayamos nosotros junto con otros, con Edgar, Zelaya. Didier vino como alumno el año pasado y ya saltó acá al estrellato, ¿no? Se estrelló. Exactamente, yo quería dar unas palabras. Espera. Entonces, ya te voy a decir. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Fuimos encontrando, o conocí y hablé con ex alumnos del programa del Pearson, ¿cómo se llama? IHP, Pearson Integrated Humanity Program, el PhD americano original del grandísimo y no suficientemente todavía ponderado John Senior, Dennis Quinn y Frank Nellick, estos tres profesores que hacían exactamente lo que nosotros hacemos. Y que escribió 2 obras que son muy importantes, pero que no son de fácil lectura, que son la restauración de la cultura cristiana y la muerte de la cultura cristiana. Y entonces, al hablar con estos exalumnos, porque estos profesores ya están fallecidos, fuimos viendo cómo podría ser y cómo ellos lograron reformar el modo de, o sea, ayudarles a pensar a los jóvenes en su época, que según sus descripciones era tan mala ya como la nuestra hoy, en la década del 78, bueno. Entonces, y después también y otros textos, como por ejemplo el tema del despertar de la señorita Prim, donde el hombre del sillón es en realidad un tipo que se fue al curso de senior, o sea, el programa de Humanidades Integradas. Él lo dice en un momento. Entonces, aquello era la concreción de lo que fue el programa de Humanidades, que era simplemente esto, discutir libros, textos, hablar de esas cosas, mostrarle a la gente que había un mundo tan bello allí, fuera de la virtualidad, fuera de la televisión, fuera de las fiestas, fuera de todo aquello que les empachaba a los jóvenes. Había un mundo bellísimo y que valía la pena conocer. O sea, que podía costar un poco, pero que aquello eran las estrellas y que valía la pena conocer. Y bueno, con el tema de la pasantía que tuvimos que hacer necesariamente, y se dio una oportunidad, se alinearon los astros, Los astros. para que pueda hacer eso, ¿verdad? Didier, ¿querías decir algo? Sí, quería agradecer también la presencia de la doctora Paola Sánchez acá con nosotros, y realmente a través de tus exalumnos me siento muy a gusto con todo lo que la Facultad de Filosofía nos quiere dar a través de este espacio. Realmente yo aproveché mucho el año pasado y el padre Miguel se acercó y me dijo, ¿te animás? Y sin preparación dije, sí, claro, ¿por qué no? Las cosas se aprenden haciendo, ¿verdad? Es como Santiago y Juan dice, ¿pueden beber el cáliz? Sí, lo podemos, ¿qué van a poder? Hombre valiente. Sí, lo podemos, ¿verdad? Vamos. No, yo estoy seguro de que tanto de la promoción anterior como esta que se está formando y las siguientes que vendrán, también traerán alumnos a la facultad y también formarán personas que tengan una valentía a más para instaurar este tipo de lugar y de tiempo de diálogo, para tocar cosas que parece que ya no son de nuestro tiempo. Ahora es todo muy práctico, ahora no hay mucho teoría, ¿verdad? Todo resumido, todo rápido. Entonces, es una bocanada de aire fresco este espacio que nos consiguieron dar, y que gracias a los profesores y a todo el equipo de colaboradores estoy compartiendo con ustedes, más con un alumno más también, ¿verdad? Y aprendiendo muchísimo. Como la primera parte de hoy, ¿verdad? Hablando de mitología, yo. Ese pequeño espacio que me dieron hoy. Prometeo, sí, el fuego. O sea, pequeños detalles, destellos, ¿verdad? Una que otra cosa. Entonces, cuestión de animarse, ¿verdad? Cuestión de leer más. Sé que leer duele y cuesta. Son 2 horitas al día. Son 2 horas al día, que vale la pena, ¿eh? Y así agradecerle, doctora, por este espacio realmente, y que son un apoyo muy grande.
y que estos espacios se pueden dar. Así es, el agradecimiento Buenísimo. de la institución. Realmente, padre, algo interesante que dijo el profe, los años que vendrán. Ya un compromiso adquirido en tu nombre. Sí, no, yo no tengo ninguna intención de retroceder. Ah, muy bien, muy bien. Ninguna intención de retroceder. Salvo que si nos dicen en la facultad, bueno, queremos sacar el programa aquí, sí, sin ningún problema, lo hacemos en otro lugar. Pero realmente el lugar más apropiado para hacerlo es realmente en la universidad. Y en la medida en que podamos nosotros, y es lo que queremos hacer llegar esto a más gente, nos parece que cosas así tienen que hacer, en realidad lo que nosotros pensamos es que cosas así tienen que hacer todos los jóvenes que entran a la facultad, tendrían que hacer eso, ¿no? ¿Cómo lograr aplicar una cosa así? No lo sé. El tema es que lo importante es mirar las edades doradas y después a ver cómo lo aplicamos, ¿eh? El camino se hace al andar. ¿En qué medida, no? O sea, el caminante no hay camino, se hace camino al andar, pero tenemos que ya saber a dónde tenemos que llegar por lo menos, y a ver en qué medida podemos aplicar eso para que la gente pueda prepararse, ¿no? Porque si no, vamos a seguir haciendo gente con papelitos, pero que no es sabia. De las universidades deberían salir los sabios en lo posible, o si no, se terminaron formando en otros lugares. Pero si ahí están los jóvenes, esa es la mejor juventud de nuestra sociedad, está justamente en la universidad. Allí es donde tenemos que buscar preparar a esa gente que por lo menos en esperanza llegue a ser sabia. Así es, padre. Y si toda la secretaria general llega a ser decana, hay esperanza para años todavía. No le desees el mal a nadie. Por favor. Realmente el curso está instaladísimo y va teniendo más adherentes, más participantes. Y eso es genial, que en estos tiempos la gente se anime, podríamos decirlo, a participar de estos cursos. Entonces es genial. Buenísimo. Así es. Quiero terminar. ¿Terminamos? Sí. Vamos a terminar con la poesía de Antonio, Antonio, que canta esta poesía de Antonio a su amor, su amor, que en realidad, su amor se llama Olaya. Voy explicando un poquito esta poesía que le canta uno de los cabreros. Su amor se llama Olaya, y Olaya, en realidad Olaya parece que no le ha dado todavía ninguna señal de que le quiere a Antonio, pero le fue gentil con él. Entonces Antonio dice, bueno, si por gentil podemos pensar que alguien le ama a uno, yo creo que ya me querés. Y si por hacer algún bien a vos, uno tiene un punto, yo ya empiezo a tener puntos. Y La maldad de la otra mujer también se debe... claro, después le voy explicando un poco y después leo la poesía para terminar esto. Al final, él explica qué es el amor, ¿sí? Que el amor son esos servicios, es la cortesía, que el amor y la gala andan en un mismo camino en todo tiempo, y por eso él dice que en los lunes usa el mismo vestido de los domingos, ¿sí? Y inclusive puedo hacer todo, dejo el bailar por tu causa, o sea, bailo por tu causa. Ni las músicas te pinto que has escuchado de Sora y el canto del gallo primo, o sea que a medianoche estoy pensando en vos todo el tiempo. Aunque incluso hay alguien como Teresa del Berrocal que me dice que sos fea y que no valen la pena y que no sos gran cosa, sino que sos como un mono, como un simio. Y yo me voy a pelear con todos, porque hasta su hermano vino aquí a acusarme, a querer defenderte, pero yo hice con él lo que tenía que hacer, darle un sopapo por hablar mal de vos, Olaya, que sos tan bonita y buena para mí, aunque otros digan que sos como un simio. Que es exactamente como es Dulcinea, ¿no? Entonces, Dulcinea no era la gran cosa, pero era el amor por el cual era la dama de Don Quijote. Y entonces, cuando al final él lo que le dice es una palabra difícil, es barraganía, o sea, no te quiero para mi concubina, te quiero para mi mujer, eso es lo que le dice. Y al final será mi esposa porque la iglesia tiene sus lazos, que es el matrimonio, y de aquí no he de salir de esta sierra sino para capuchino. Me caso contigo, me hago capuchino. Entonces, termino... Decidido el hombre. Decidido, todo o nada.
Edgar. Antonio, ¿leo esto? ¿Qué? ¿Sí? No, bueno, ahora viene. Tenés que casarte ya. Ni sea intención de hacerme curar. Olaya viene, el nombre viene de San Eulalia. Ah, Eulalia. Olaya es Eulalia, ¿cierto? Leo entonces esto y con esto ya nos despedimos de todos hasta la próxima semana. A los alumnos les pasaremos enseguida en el grupo cuál será el texto, hoy o mañana, cuál será el texto después de boquetearnos aquí entre los profesores. Nos ponemos a decidir qué es lo que vamos a leer. Yo sé, Olaya, que me adoras, puesto que no me lo has dicho, ni aun con los ojos siquiera, mudas lenguas de amoríos. Porque sé que eres sabida, en que me quieres me afirmo, que nunca fue desdichado amor que fue conocido. Bien es verdad que tal vez, Olaya, me has dado indicio que tienes de bronce el alma y el blanco pecho de risco de piedra. Más allá entre tus reproches y honestísimos desvíos, tal vez la esperanza muestra la orilla de su vestido. Abalánzase al señuelo mi fe, que nunca ha podido ni menguar por no llamado, ni crecer por escogido. Si el amor es cortesía de la que tienes, colijo que el fin de mis esperanzas ha de ser cual imagino. Y si son servicios parte de hacer un pecho benigno, algunos de los que he hecho fortalecen mi partido. Porque si has mirado en ello más de una vez habrás visto que me he vestido en los lunes lo que me honraba el domingo. Como el amor y la gala andan un mismo camino, en todo tiempo a tus ojos quise mostrarme polido. Dejo el bailar por tu causa, ni las músicas de pinto que has escuchado a deshoras y al canto del gallo primo. No cuento las alabanzas que de tu belleza he dicho, que, aunque verdaderas, hacen ser yo de algunas malquisto. Teresa de Berrocal, yo alabándote, me dijo, tal piensa que adora a un ángel y viene a adorar a un simio. Merced a los muchos dijes y a los cabellos postizos y a hipócritas hermosuras que engañan al amor mismo. Desmentíla y enojóse. Volvió por ella su primo, desafióme y ya sabes lo que yo hice y él hizo. No te quiero yo a montón, ni te pretendo y te sirvo por lo de barraganía, que más bueno es mi designio. Coyundas tiene la iglesia, que son las hadas de sirvo. Pon tú el cuello en la gamella, verás cómo pongo el mío. Donde no, desde aquí juro, por el santo más bendito, de no salir de estas tierras, sino para Capuchino. Nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego. Chau, chau.